Hay momentos en que el mundo parece conspirar contra nuestro progreso, cuando todo lo que era firme comienza a desintegrarse silenciosamente ante nuestros ojos. El reloj se ralentiza, el cuerpo se siente pesado, la mente se confunde y una sensación indefinible, un eco de algún lugar más allá del tiempo, comienza a palpitar en nuestro interior. No es mala suerte, no es coincidencia, ni es un destino ciego. Es el universo, este vasto organismo de conciencia viviente, que intenta despertarnos del letargo de la existencia mecánica. Rudolf Steiner, el gran iniciador de la ciencia espiritual moderna, dijo que todo lo que nos sucede es un lenguaje, una escritura cósmica que el hombre contemporáneo ha olvidado cómo leer. Cada acontecimiento que consideramos trivial, cada ruido, cada pérdida y cada resistencia contienen la huella de un mundo superior que nos observa y nos instruye. Según Steiner, vivimos en un diálogo continuo entre lo visible y lo invisible. El hombre moderno, sin embargo, ha dejado de escuchar las sutiles palabras del espíritu y se ha vuelto sordo a la música de las esferas. Inmerso en máquinas y distracciones, ha olvidado que la vida no es una secuencia de eventos inconexos, sino campo de resonancias espirituales. Todo vibra en armonía, y cuando nos desviamos de nuestro ritmo esencial, el cosmos responde, primero, suavemente, luego, con fuerza, finalmente, con una tormenta. Cada obstáculo, cada crisis, cada aparente desgracia es una llamada a la conciencia. Despierta, estás fuera de sintonía con el universo. Steiner consideraba a los seres humanos como intermediarios entre dos mundos, el sensible y el espiritual. Somos puentes vivientes, formados de carne y alma, de pensamiento y eternidad. Y cuando este puente se desequilibra, cuando permitimos que el yo inferior, impulsado por el miedo, el deseo y la vanidad, gobiernen nuestro camino, intervienen fuerzas cósmicas. Lo que llamamos mala suerte es, en esencia, la pedagogía del espíritu. Lo que llamamos caos es, los altos mandos se están reorganizando. Lo que llamamos pérdida es simplemente la desprendimiento forzado de aquello que ya no nos pertenece. La naturaleza espiritual del mundo no es punitiva, es correctiva. Cuando Steiner habló de la advertencia del universo, no lo hizo como un profeta del miedo, sino como un médico del alma. Comprendió que el sufrimiento es una medicina amarga, administrada por la sabiduría cósmica. El universo no castiga, sino que educa. Cada dolor es una lección. Cada fracaso es un reajuste del destino. Y cada silencio es una oportunidad para que el alma vuelva a escuchar lo que la mente, en su ruido incesante, ha olvidado. Mira a tu alrededor. Observa el patrón invisible que subyace a los acontecimientos. Las repeticiones no son coincidencias, son espejos. ¿Cuántas veces experimentamos los mismos dolores con diferentes rostros? ¿Cuántas veces se repite el mismo tipo de persona, situación o resultado, como si estuviéramos atrapados en un ciclo invisible? Steiner lo llamó ley del eco kármico. El universo se repite hasta que el hombre despierta, no para torturarlo, sino para liberarlo. Mientras no comprendamos el mensaje, este deberá manifestarse de nuevo, con creciente intensidad, hasta que la conciencia se ilumine. Y cuando la vida se convierte en una sucesión de resistencias, cuando nada fluye, cuando todo exige un esfuerzo enorme, es señal de que el ser nada contra la corriente de su propia verdad interior. El alma, en ese momento, se vuelve pesada. El mundo parece conspirar contra nosotros, pero, en realidad, es nuestro propio espíritu el que crea barreras para obligarnos a detenernos. El universo opera mediante el contraste. Nos impide avanzar cuando la dirección elegida amenaza el propósito más profundo de nuestra encarnación. Rudolf Steiner enseñó que el ser superior, esa chispa divina que reside en cada uno de nosotros, jamás se calla. Se manifiesta a través de las circunstancias, las enfermedades, los accidentes, las demoras y los encuentros inesperados. Cuando no escuchamos su susurro, nos empuja. Cuando ignoramos ese empujón, llega la caída. Y cuando ni siquiera la caída basta, el suelo mismo se desmorona bajo nuestros pies, obligándonos a alzar la vista. El despertar espiritual, dijo, comienza con la destrucción de lo falso, pero el hombre moderno teme el colapso porque ha perdido la fe en lo invisible.
La ciencia le ha enseñado a medir, pero no a comprender. A pesar, pero no a percibir. Busca causas materiales para lo que es de origen espiritual. Toma la medicina e ignora el síntoma sagrado que expresa el cuerpo. Huye de la soledad, cuando la soledad es el templo donde habla el alma. Rechaza el sufrimiento, cuando el sufrimiento es el mensajero de la transformación. Steiner afirmó que la crisis es el punto en el que el espíritu toca el tiempo y que cada colapso contiene en sí mismo el embrión de una nueva armonía. El universo, en su infinita paciencia, se comunica mediante un lenguaje simbólico. No escribe con letras, sino con acontecimientos. Cuando un proyecto fracasa, cuando una amistad se rompe, cuando un camino se cierra, no es mala suerte, sino sintaxis espiritual. Cada acontecimiento es una frase, cada coincidencia es una palabra, y la vida es el texto que el cosmos escribe a través de nosotros. La sabiduría reside en aprender a leer sin miedo, porque el miedo, como dijo Steiner, es el primer velo de la ignorancia espiritual. Y entonces, cuando el hombre despierto comienza a observar las señales, las pequeñas, las sutiles, las silenciosas, algo cambia en su campo de percepción. El caos se transforma en coherencia. El azar se revela como geometría. Comprende que la vida está orquestada por fuerzas superiores que, aunque invisibles, son más reales que cualquier materia. Se da cuenta de que el universo no se comunica mediante milagros, sino a través de ritmos, y que todo lo que se resiste, se repite, se agota, se desconecta o se desmorona es, en verdad, el eco de una verdad no vivida. Lo que el hombre llama signo es, en el lenguaje de Steiner, una comunicación espiritual. Son impulsos etéreos provenientes de planos superiores de conciencia. Son advertencias, no para infundir miedo, sino para despertar. El universo advierte porque amas. Desea preservar el alma para que no se pierda en las densas sombras de lo material. Desea que el ser humano recuerde su verdadera naturaleza, un ser espiritual revestido temporalmente de carne, vagando entre mundos. Por lo tanto, cuando el mundo empiece a desmoronarse a tu alrededor, no te preguntes, ¿por qué me pasa esto a mí? Pregúntate, ¿qué intenta emerger dentro de mí? Porque, según Steiner, la vida nunca sucede contra nosotros, sucede a través de nosotros. Cada pérdida es una purificación, cada dolor es una llamada, cada cansancio, una pausa sagrada para que el espíritu pueda respirar de nuevo. Así, el discípulo que aprende a escuchar las señales se convierte en alquimista. Transforma el obstáculo en guía, la demora en una pausa creativa, la caída en vuelo. Comprende que el universo no es un enemigo, sino un maestro severo y compasivo, que las advertencias cósmicas son cartas de amor escritas en lenguaje simbólico, que el caos es simplemente la mano de Dios moviendo las piezas invisibles de la creación para encaminar el alma de nuevo por el buen camino. Y así, entre las ruinas de lo que parecía el fin, nace el verdadero comienzo. El hombre que escucha las señales empieza a caminar al ritmo del cosmos. Ya no fuerza, ya no teme, ya no se resiste. Se entrega al fluir, como el río se entrega al océano, confiando en que el movimiento de la vida es, en esencia, el movimiento de la sabiduría divina misma. Y cuando se produce esta entrega, todo cambia, no porque el mundo se haya transformado, sino porque la mirada se ha purificado. El universo, al fin y al cabo, no es algo ajeno a nosotros. Es lo que somos cuando dejamos de luchar, cuando la mente se aquieta y el corazón se abre. La voz del cosmos se hace audible. Siempre ha estado ahí, en las repeticiones, en los dolores, en las demoras, en los encuentros, en las coincidencias, esperando a que aprendamos a escuchar. Y cuando escuchamos, comprendemos. El universo nunca nos advirtió con un castigo, solo susurró, desde el principio, la más antigua de las verdades. Despierta, eres parte del todo, y el todo te habla. Llega un momento en que el alma comienza a agitarse. No es aún un grito, sino un susurro persistente, casi imperceptible, que rompe el silencio de las horas cotidianas. La vida sigue su curso, el reloj marca el tiempo, las tareas se repiten, y sin embargo, algo en nuestro interior se transforma, como una nota disonante que insiste en vibrar dentro de una melodía olvidada. Rudolf Steiner afirmó que este es el primer atisbo de conciencia espiritual.
la advertencia más sutil y, a la vez, la más misericordiosa del universo. Surge cuando el ser superior percibe que el ser inferior se ha alejado demasiado del camino de la verdad interior. Es en este momento cuando la vida comienza a enseñarnos a través de las emociones. El universo no se expresa con palabras humanas, sino con estados mentales. La tristeza que surge sin razón aparente, la ansiedad que brota en medio de la risa, el cansancio que ningún sueño cura. Todos estos son mensajes, impulsos etéreos que intentan guiar al ser humano de vuelta a su centro. Steiner afirmaba que el cuerpo astral, donde residen nuestros sentimientos y deseos, es el primer campo de batalla de la evolución espiritual. Allí chocan lo divino y lo terrenal. Cada emoción es un mensajero, y cuando no escuchamos a estos mensajeros, se convierten en tormentos. El alma humana, en su estado actual de desarrollo, vive entre dos polos, el impulso de despertar y la inercia de permanecer dormida. El primero se manifiesta como intuición, inspiración, empatía y amor. El segundo se presenta como miedo, apego, ira y resistencia. Cuando la vida parece endurecerse, cuando las emociones se vuelven densas, es señal de que se nos llama al centro, pero insistimos en permanecer en la periferia del ser. El universo entonces empieza a hablar con más fuerza. Crea situaciones que reflejan lo que sucede en nuestro interior. El jefe que nos humilla, la pareja que se distancia, el proyecto que se desmorona. Nada de esto es casualidad. Son espejos vivientes que proyectan la sombra que nos negamos a integrar. Steiner consideraba el sufrimiento como el espejo sagrado del alma. Lo que nos hiere externamente siempre refleja lo que descuidamos internamente. El hombre, decía, solo encuentra demonios fuera de sí mismo porque los ha alimentado en silencio en su interior. El universo no envía monstruos, solo devuelve reflejos. Y cuando estos reflejos se vuelven dolorosos, es porque el alma ha llegado al límite de la negación. En ese momento, el sufrimiento deja de ser meramente humano y se convierte en iniciático. Es el llamado del espíritu al despertar del ser. La antroposofía enseña que toda emoción es una forma de energía espiritual. El miedo es fe corrompida, el orgullo es luz olvidada, la ira es voluntad sin dirección. Cuando estos impulsos se desequilibran, el cuerpo físico comienza a reaccionar. Las tensiones, las enfermedades y los síntomas inexplicables son la forma en que el mundo espiritual se manifiesta a través de la materia. Steiner dijo que todo dolor físico tiene un origen moral o emocional, y la verdadera sanación comienza cuando una persona se pregunta, ¿qué hay en mí que necesita ser visto? El cuerpo es el espejo del alma, y el alma es el espejo del cosmos. Cuando no comprendemos el significado de las emociones, intentamos eliminarlas, reprimirlas, silenciarlas. Pero lo reprimido no desaparece, solo se profundiza. El hombre moderno, incapaz de soportar el peso de su propia sensibilidad, se anestesia con distracciones, huye al ruido, al consumismo, a las pantallas, a la prisa, y cuanto más huye, más se intensifican las señales, porque el alma, en su sabiduría, no permite que el espíritu se pierda por completo. Crea derrumbes, desilusiones, vacíos, no por crueldad, sino por amor. Es la forma en que el universo protege lo que aún es puro en nuestro interior. Steiner comparó el proceso de despertar con la germinación de una semilla. Primero, la oscuridad, luego, la presión de la tierra. El brote desconoce la existencia de luz sobre la tierra, solo siente el impulso de romper la barrera. El alma humana experimenta el mismo proceso. Cuando todo parece asfixiante, cuando el dolor es intenso, es porque la cáscara se está rompiendo. El sufrimiento no es señal de fracaso, sino de nacimiento. El universo, a través de la resistencia, genera una nueva conciencia. Es común que una persona se sienta traicionada por la vida en este punto. Mira a su alrededor y solo ve pérdidas. Pero lo que el universo elimina es siempre lo que le impide crecer. El amor que termina, el trabajo que se desmorona, la amistad que se desvanece. Todos son fragmentos de una realidad que ya ha cumplido su propósito. Steiner decía que el karma no es castigo, sino movimiento. Cuando algo se disuelve, es porque se está preparando una nueva configuración espiritual. La naturaleza espiritual de la vida siempre es constructiva, incluso cuando se expresa a través de la destrucción. También existe el vacío.
ese territorio silencioso entre lo que fue y lo que aún no es. Muchos lo confunden con la impotencia, pero Steiner lo llamaba la noche espiritual, el período en el que el espíritu se oculta para que el alma aprenda a ver sin ojos. El vacío es el vientre del renacimiento. Cuando el universo guarda silencio, es porque desea que escuchemos nuestra propia voz. Es en este silencio donde comienza a emerger el ser superior. Y es en este punto donde las emociones cambian de naturaleza, dejan de ser reacciones y se convierten en percepciones. El ser humano despierto empieza a comprender que la ira es simplemente energía mal dirigida, que el miedo es una súplica de confianza, que la tristeza es una forma de purificación. Cada emoción se transforma en un símbolo y cada símbolo revela una enseñanza. El alma comienza a cooperar con el cosmos y deja de resistirse a él. Steiner describió esta etapa como el comienzo de la libertad espiritual. El ser humano deja de ser arrastrado por las corrientes del destino y comienza a navegar conscientemente. Comprende que el universo no es un juez, sino un espejo compasivo, que el amor reside no solo en la belleza, sino también en las correcciones severas, que el dolor es simplemente el rostro oculto de la sabiduría. Cuando esta percepción se asienta, la relación con la vida cambia. El caos externo puede persistir, pero el centro interior permanece sereno. En este estado, la persona ya no busca escapar de las experiencias, sino comprenderlas. Empieza a ver sincronicidad en cada acontecimiento, a percibir que el tiempo no es lineal, sino simbólico. Encuentros, coincidencias, retrasos, enfermedades, todo es comunicación. El universo es un vasto organismo de correspondencias y nosotros somos sus antenas conscientes. Cuando sintonizamos nuestra vibración, empezamos a captar los mensajes con claridad y entonces sucede algo extraordinario. La confianza reemplaza al miedo. El alma comprende que el universo nunca ha fallado. Simplemente ha esperado a que madurara lo suficiente para comprender sus métodos. Quien vive en armonía con esta verdad no pide que la vida sea fácil, sino clara. Comprende que cada acontecimiento es un paso en el camino iniciático. Lo que antes era confusión se convierte en coherencia. Lo que antes era dolor se convierte en dirección. El desarrollo emocional es, en realidad, el desarrollo de la escucha espiritual. Es aprender a sentir el cosmos dentro de uno mismo. Steiner decía que cuando el alma despierta, el mundo entero cambia su voz. Las piedras hablan, el viento enseña, el azar desaparece, todo se convierte en presencia, todo se convierte en revelación. Y en este estado, el ser humano redescubre su verdadera morada, no un lugar físico, sino una frecuencia, la frecuencia de la armonía universal. Y así, el discípulo que una vez luchó contra las olas de la resistencia, comienza a flotar por encima de ellas. Comprende que las señales no son castigos, sino recordatorios, que el universo no lo persigue, sino que lo acompaña pacientemente hasta que vuelve a oír. Se da cuenta de que el miedo es solo la sombra de un amor aún no comprendido. Y cuando esta comprensión florece, el alma finalmente encuentra la paz. Rudolf Steiner afirmó que la mayor ilusión del hombre moderno es creer que vive en un universo muerto. La ciencia materialista le ha enseñado a ver el cosmos como una máquina, vasta, indiferente, regida por leyes ciegas. Pero el iniciado, según Steiner, lo ve de otra manera. Ve el universo como ser vivo, un ser palpitante, dotado de voluntad, memoria e intención. Cada estrella es un órgano de un cuerpo espiritual. Cada acontecimiento, un gesto de este organismo cósmico que respira a través de nosotros. Así como el corazón bombea sangre en el cuerpo humano, el cosmos impulsa acontecimientos en el tiempo. La sincronicidad, lo que Jung describió posteriormente como coincidencia significativa, ya estaba presente en la visión espiritual de Steiner, pero a mayor escala. Para él, la sincronicidad no era simplemente un fenómeno psicológico, sino diálogo entre el ser superior y el mundo espiritual. Se manifiesta a través del destino. Cuando un suceso aparentemente fortuito despierta en nosotros un sentimiento profundo, es porque el espíritu intenta establecer una comunicación directa con la conciencia. El azar no es más que la forma en que la providencia se disfraza de guía espiritual. Steiner
Llamó a este lenguaje del destino la gramática oculta de la vida, y como toda gramática, tiene leyes y ritmo. Nada ocurre fuera de un contexto simbólico. Cada encuentro, cada pérdida, cada obstáculo conforma una frase espiritual. El universo nos escribe y nosotros le respondemos. Es una correspondencia viva entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, y las fuerzas cósmicas que nos rodean. Por lo tanto, Steiner afirmó que cada biografía humana es un evangelio en movimiento, un texto vivo, escrito por el alma en cooperación con el universo. Cuando Steiner hablaba de karma, no lo reducía a un sistema de castigos o recompensas, sino que lo entendía como la geometría de la sabiduría divina. Para él, el karma es el medio por el cual el espíritu educa al alma. Cada suceso que nos lastima, cada persona que nos desafía, cada obstáculo que nos frena, está diseñado con precisión por la inteligencia cósmica. La justicia espiritual no es lineal, sino musical. Opera a través de la resonancia, no del castigo. Atraemos aquello con lo que vibramos. Lo que nos negamos a comprender regresa. Y, sin embargo, dentro de esta ley reside la libertad. Steiner afirmó que el ser humano, al tomar conciencia del karma, puede intervenir en su destino. No puede borrar lo que ha sembrado, pero sí puede transformar su respuesta. La verdadera libertad nace cuando dejamos de reaccionar y comenzamos a crear. Cuando dejamos de ver la vida como una sucesión de eventos y empezamos a verla como una obra de arte en constante composición. En ese instante, el karma se convierte en alquimia. La pesadez de los dolores del pasado se transmuta en el oro de la sabiduría. Por lo tanto, el universo no nos habla solo a través de signos externos. Nos moldea internamente mediante una red invisible de correspondencias. Coincidencias, intuición, déjà vu, sueños, encuentros inesperados. Todos estos son modos de lenguaje espiritual. Steiner afirmó que los ángeles hablan a través de los acontecimientos y que cada gesto cotidiano puede contener la presencia de un maestro oculto. Cuando algo nos conmueve profundamente, incluso sin explicación lógica, es señal de que el espíritu nos ha reconocido. Pero, ¿por qué muchos no logran percibir estas señales? Porque, según Steiner, el ser humano ha perdido la relación vital con el tiempo. Vive solo en el momento presente, desconectado de la continuidad espiritual de su propia existencia. El tiempo, sin embargo, es el cuerpo del espíritu, y quien no sienta el tiempo como una sustancia viva, jamás percibirá los mensajes del cosmos. El iniciado aprende a leer el tiempo como un libro, a escuchar el ritmo oculto de los acontecimientos, a percibir lo que Steiner llamaba el pulso etéreo del destino, un movimiento que alterna entre expansión y contracción, como la respiración del universo mismo. Cuando el alma se sintoniza con este ritmo, sucede algo extraordinario. La realidad se vuelve transparente. El mundo exterior pierde su aspecto mecánico y revela su contenido moral y espiritual. Las cosas dejan de ser meras cosas, se convierten en signos. La mirada se transforma en un órgano de percepción espiritual. Quien antes veía caos, comienza a ver significado. Y el significado no está afuera, sino dentro. Es el espíritu mismo, reconociéndose en todo. Steiner enseñó que, en el trasfondo del destino, actúa una sabiduría infalible. Incluso las mayores desgracias encierran la precisión de un gesto divino. Si una relación se rompe, es porque ya ha cumplido su propósito. Si un camino se cierra, es porque otro, superior, se está preparando. El error del hombre reside en resistirse a la inteligencia superior del universo. Al luchar contra lo que es, cierra las puertas por las que el espíritu podría actuar. La entrega consciente, el acto de aceptar lo que la vida trae sin perder la claridad, es la clave de la libertad espiritual. La sincronicidad, por lo tanto, no es un fenómeno aislado, sino la expresión visible de una red moral invisible. Revela que el universo no es un mecanismo frío, sino un ser moralmente coherente, y que nosotros, al alinearnos con su ética cósmica, entramos en un estado de comunión. Es en este punto que la conciencia humana comienza a participar en su propia creación. El hombre despierto ya no es arrastrado por la vida, colabora con ella, deja de ser un efecto y se convierte en causa. Steiner comparó esta transformación con el momento en que un estudiante de una escuela espiritual
deja de seguir órdenes externas y comienza a actuar según la voz interior del Espíritu Santo, la fuerza vivificante del cosmos en su interior. A esto lo llamó acción moral intuitiva. Afirmó que ese era el verdadero propósito de la evolución, convertirse en un ser capaz de percibir la voluntad del universo y cumplirla conscientemente. La sincronicidad, en este contexto, es simplemente la manifestación visible de una obediencia interior, pero existe un misterio aún más profundo. Steiner afirmaba que detrás de cada sincronicidad subyace la intervención de seres espirituales. Ángeles, arcángeles y jerarquías superiores cooperan para ajustar el destino humano y así cumplir el plan supremo de la evolución. Nada sucede sin la presencia de estas inteligencias. Son los arquitectos del karma, los mensajeros del logos. Y cuando ocurre algo inexplicable, un encuentro que lo cambia todo, un desvío que salva, una advertencia que evita una caída, es porque estas fuerzas han actuado silenciosamente. El universo, en su amor, está poblado por conciencias que operan sin que las percibamos. Comprender esto lo cambia todo. La visión materialista se disuelve y el hombre se da cuenta de que nunca ha estado solo. Está acompañado, guiado, instruido. Las coincidencias, entonces, dejan de ser sucesos fortuitos y comienzan a reconocerse como respuestas espirituales a los estados mentales. Cuando nuestra vibración interior cambia, el mundo exterior responde. El universo es un espejo sensible. Refleja no lo que deseamos, sino lo que somos. Steiner afirmaba que la evolución humana es el proceso mediante el cual aprendemos a reconocer a Dios en cada detalle de la existencia. El despertar espiritual no es un milagro repentino, sino una alfabetización de la mirada. El alma necesita aprender a leer las señales como un músico lee una partitura, percibiendo el ritmo, el tono y la pausa. Cuando el discípulo alcanza este punto, la vida se convierte en oración continua. Cada respiración es un diálogo con el cosmos, cada gesto una ofrenda, cada encuentro es sagrado. Y entonces algo se revela, el mayor secreto de todos. El universo no nos advierte desde fuera, es nuestro ser superior quien nos advierte desde dentro. Las señales no provienen del espacio, sino de una conciencia expandida. Cuando el ser humano comienza a escucharse profundamente, descubre que el universo es simplemente el eco de su propia voz divina. Y por eso, Steiner dijo, quien verdaderamente se conoce a sí mismo, conoce el cosmos y a los dioses. Así, comprender las señales del universo es comprenderse a uno mismo. Percibir el patrón de las sincronicidades es reconocer la huella del alma en el tejido del tiempo. Y cuando esta percepción madura, nace una nueva forma de serenidad, la confianza radical. El hombre despierto ya no necesita pruebas, vive en comunión con lo invisible. Sabe que cada paso, cada demora, cada pérdida es necesaria. Comprende que la vida no es un laberinto, sino un templo. Y en este templo, los signos son las vidrieras de la conciencia divina, que iluminan el camino del buscador con la luz de su propia esencia. El universo no les advierte que teman, los llama a recordar. El destino no los pone a prueba, los refina. El tiempo no los hunde, los despierta. Todo, absolutamente todo, es un mensaje. Llega un punto en que las explicaciones racionales ya no pueden sostener el peso del misterio. La mente humana, acostumbrada a medir, se inclina ante la inmensidad de lo invisible. Es en este umbral donde comienza la verdadera inmersión, el punto donde el universo deja de ser un concepto y se revela como una presencia viva. Rudolf Steiner dijo que la conciencia humana es una lámpara encendida en medio de un océano de inteligencias espirituales. Vivimos rodeados de fuerzas, algunas luminosas, otras densas, todas operando silenciosamente en el entramado de los acontecimientos. Cuando las señales del universo se intensifican, es porque este equilibrio invisible ha comenzado a cambiar, y la humanidad está llamada a ver lo que yace oculto tras la superficie. Steiner estaba hablando de jerarquías espirituales como capas de conciencia que participan en la creación. Nada existe de forma aislada. Todo está regido por seres que emanan de la fuente divina misma. Ángeles dijo que estas cosas acompañan el destino individual de cada ser humano. Son las que tejen la red de coincidencias
encuentros e intuiciones. La sincronicidad, vista desde una perspectiva superior, es el movimiento de un ángel que toca el tejido del tiempo para alinear el alma con su propósito. Cuando un pensamiento surge en el momento preciso, cuando una advertencia interna nos impide caer, es el ángel actuando a través de la sustancia etérica del mundo. Por encima de los ángeles están los arcángeles, son los responsables de los impulsos colectivos, pueblos, lenguas, civilizaciones enteras. Son los artífices de las eras. Cuando un periodo histórico cambia, cuando toda una generación comienza a sentir el mismo llamado, es porque un arcángel ha insuflado vida en la conciencia colectiva. Por eso Steiner afirmó que cada era de la humanidad tiene su entidad rectora. El siglo XXI, marcado por la aceleración y el derrumbe de las certezas, está bajo la influencia de un arcángel que nos llama al despertar interior. Es él quien multiplica las señales, quien sacude las estructuras, quien hace que lo falso se desmorone para preparar el renacimiento espiritual de la Tierra. Pero, como toda fuerza creativa, también existen fuerzas de resistencia. Steiner las llamó los oponentes, los espíritus de oposición. Lucifer y Ahriman. Lucifer es la tentación de la evasión mística, el exceso de luz que ciega. Susurra: nada importa, todo es ilusión. Ahriman es la rigidez de la materia, el hielo de la mente que niega el espíritu. Dice: solo lo visible es real. Entre ambos, el ser humano se mueve como un hilo de fuego, buscando el equilibrio. Cuando los signos del universo parecen contradictorios, cuando a veces nos sentimos impulsados hacia arriba, a veces aplastados por el peso del mundo, es porque estas dos fuerzas compiten por nuestra atención. El verdadero camino, enseñó Steiner, no consiste en rechazar a ninguna de ellas, sino en integrarlas en la conciencia. La luz y la sombra son educadoras del mismo espíritu. Por lo tanto, las señales del universo no provienen de un exterior, sino que son el resultado de una interacción entre estas jerarquías y el estado de nuestra alma. Cuando nos resistimos al llamado interior, Ahriman endurece el mundo. Las máquinas se averían, los caminos se cierran, los cuerpos enferman. Cuando huimos de la realidad en nombre de una espiritualidad sin fundamento, Lucifer disuelve la materia, perdemos la concentración, los sueños se confunden, el suelo desaparece bajo nuestros pies. El equilibrio es el camino de Cristo. El centro viviente entre ambos es la conciencia despierta, la que camina por la cuerda floja entre la luz y la oscuridad, transformando ambas en sabiduría. Steiner afirmó que los signos universales son, en esencia, actos de amor de jerarquías espirituales. El universo no nos castiga, nos educa mediante símbolos. Cada obstáculo es un ser en acción, una fuerza que corrige el rumbo, el árbol que cae, el encuentro fallido, la enfermedad interrumpida. Nada es casualidad, son manos invisibles, como dijo el maestro, que guían al hombre por el laberinto del destino. Cuando se niega a escuchar, la señal se intensifica. Cuando finalmente comprende, el fenómeno cesa, no porque el mundo haya cambiado, sino porque el propósito se ha cumplido. Por eso Steiner llamó a la vida un drama cósmico. Cada ser humano es a la vez actor y espectador en una obra que se desarrolla entre mundos. Y el escenario de esta obra es el corazón. Todo lo que sucede afuera es un reflejo de lo que sucede adentro. La verdadera batalla espiritual no se libra en las calles, sino en el alma humana. Cuando cedemos a la ira, fortalecemos a Ahriman. Cuando huimos del dolor, alimentamos a Lucifer. Pero cuando los afrontamos a ambos con claridad, cuando transformamos el sufrimiento en conciencia, los adversarios mismos se convierten en servidores de la luz. Las fuerzas elementales, los seres de la naturaleza, también participan en este diálogo invisible. Steiner afirmaba que cada piedra, planta y corriente de aire está habitada por entidades vivientes, gnomos, ondinas, sílfides y salamandras. Cuando estamos en armonía, estos seres nos favorecen. Cuando estamos en disonancia, se retiran. Entonces la naturaleza deja de sustentarnos. Las plantas se marchitan, el clima se desequilibra, el cuerpo enferma. Los signos del universo, por lo tanto, son también signos de la Tierra, el espíritu planetario que refleja la condición moral de la humanidad. El desequilibrio ecológico no es solo físico, es espiritual.
La Tierra se expresa a través del clima, y el clima es karma colectivo en movimiento. Cuando un alma despierta a esta percepción, el mundo se transforma ante ella. Las coincidencias dejan de ser fortuitas y adquieren el aroma de la revelación. Comprende que todo, desde el canto de un pájaro hasta la caída de un objeto, puede ser un símbolo. El universo entero se convierte en un texto sagrado y la vida se transforma en un acto de lectura continua. Steiner lo llamó alfabetización cósmica. El iniciado lee el mundo como quien lee un evangelio escrito en luz y sombra, pero este camino entraña peligro. Quien despierta parcialmente puede confundirse. Empieza a ver señales en todo, pero sin discernimiento. La imaginación se mezcla con la verdad y el ego intenta apropiarse del misterio. Por eso, Steiner advirtió que el discernimiento espiritual, el pensamiento moral puro, es la frontera entre el despertar y la ilusión. No todo fenómeno extraordinario es una señal divina. Muchos son ecos de la mente misma. El alma madura aprende a diferenciar el impulso superior del reflejo emocional. Siente la vibración de lo verdadero. Es calma, serena, pausada, sin miedo. Lo falso, en cambio, trae ansiedad y urgencia. Así se reconoce el origen de la señal. Lo que viene de arriba trae paz. Lo que viene de abajo perturba. El discípulo que alcanza esta claridad comienza a percibir las acciones de los seres espirituales con gratitud, no con temor. Comprende que incluso las fuerzas opuestas son instrumentos del equilibrio universal. El universo entero conspira para el bien de la evolución, incluso cuando el camino se abre paso a través del dolor. La verdadera sabiduría consiste en aceptar el ritmo cósmico, colaborar con el flujo, aprender el lenguaje silencioso de las fuerzas que sustentan la vida. Steiner afirmó que, en la actualidad, el velo entre los mundos se está adelgazando. El hombre moderno, incluso sin saberlo, se está preparando para un contacto más directo con lo invisible. Las señales se vuelven más frecuentes, más urgentes, más claras, porque la humanidad, en su conjunto, se acerca a una encrucijada espiritual. O despierta, o se hunde en la mecanización total del alma. El universo advierte porque aún hay esperanza. Cada crisis global, cada desorden, cada colapso, es una pedagogía cósmica para el nacimiento del hombre nuevo. Y este nuevo hombre no será quien domine el mundo, sino quien lo comprenda. Sabrá que no existe el azar, que todo es correspondencia, que cada gesto forma parte de una coreografía sagrada que se danza entre las estrellas y los corazones humanos. Comprenderá por fin que el universo siempre ha hablado, pero ahora, por primera vez, la humanidad comienza a responder conscientemente. Y cuando se alcance esa reciprocidad, el velo caerá. Lo que hoy llamamos señales se convertirá en diálogo directo. El hombre y el cosmos hablarán el mismo idioma. La vida volverá a ser música. Y el alma humana recordará, por fin, quién es. Una cuerda en la eterna sinfonía del espíritu. En esta etapa, el guión alcanzará su punto álgido de tensión espiritual y emocional, el límite entre la destrucción y el renacimiento. El tono será profético y vibrante, con ritmo e intensidad simbólica crecientes, hasta el borde de la revelación final. Extensión, 10.000, 12.000 caracteres. Idioma, teosófico y oracular, en portugués brasileño. Parte 5. Intensificación, 11.600 caracteres. Llega un momento en que se rompe el silencio del universo. El tiempo parece detenerse, y la vida, hasta entonces difusa, indistinta, monótona, se condensa en un punto de fuerza absoluta. Todo lo que estaba disperso comienza a converger. Las sincronicidades se acumulan, las coincidencias se vuelven inconfundibles, y el alma comprende que ha llegado el momento en que ya no hay escapatoria. Steiner afirmó que este es el umbral del despertar, el punto en el que el universo ya no pregunta, sino que exige, cuando el cosmos ya se ha expresado en susurros, en señales, en resistencia, y el hombre aún duerme. La vida necesita gritar, y el grito del universo es la crisis. La crisis no es destrucción, sino revelación. Es el momento en que el espíritu, cansado de esperar, obliga al alma a contemplar lo que ha negado. Es cuando lo invisible invade lo visible, y todo lo oculto sale a la luz. Para Steiner, el sufrimiento extremo es la señal más pura de que el alma está a punto de liberarse de su caparazón. Así como el hierro necesita el fuego para ser moldeado, el ser humano
necesita el caos para renacer. La vida, en su cruda sabiduría, nos conduce al borde de la disolución solo para que podamos descubrir lo indestructible. En esta etapa, todo se acelera. Lo que era estable se desmorona. Lo que parecía sólido se licúa. Las relaciones se rompen. Las creencias se derrumban. Las identidades se fragmentan. Es el desmantelamiento principal, el colapso necesario de la vieja estructura. Steiner afirmaba que el ser humano, al resistirse al impulso evolutivo, acumula fuerzas opuestas en su interior, y cuando esta tensión alcanza su límite, se manifiesta como una catástrofe. La vida entonces estalla, no como castigo, sino como nacimiento. El universo no destruye lo que amamos, solo lo que ya no sirve a nuestro verdadero ser. Es en este momento cuando muchos pierden la fe, miran a su alrededor y solo ven ruinas, creyendo que han sido abandonados. Pero es precisamente allí donde lo invisible obra con mayor intensidad. Los ángeles, dijo Steiner, actúan con mayor poder cuando todo parece perdido. Es cuando el alma se rinde, cuando el orgullo se quiebra, que el espíritu puede finalmente actuar, porque mientras el hombre cree tener el control, lo divino espera. Solo cuando se arrodilla ante el misterio, el cosmos se acerca. En este punto, el sufrimiento se convierte en un fuego iniciático, consume lo falso, ilumina lo oculto, revela la esencia eterna del alma, aquello que jamás podrá ser destruido. Steiner concebía el sufrimiento no como una tragedia, sino como el bautismo de la conciencia. Quienes atraviesan el dolor con los ojos abiertos, renacen. Quienes lo rechazan, perpetúan el ciclo. Por eso las señales del universo se vuelven tan insistentes antes de la liberación, porque el espíritu necesita asegurarse de que nada de la forma anterior sobreviva. Pero existe una tensión más profunda, la lucha interna entre el miedo y la entrega. El alma siente la llamada de lo nuevo, pero teme perder lo conocido. Steiner afirmaba que este miedo es la última resistencia del ego, el guardián del umbral. Protege la frontera entre lo humano y lo divino, entre lo viejo y lo nuevo. Quien lo enfrenta con valentía cruza el portal. Quien retrocede, regresa a la repetición. Por eso, en medio de la confusión, surge la paradójica sensación de claridad. Algo dentro de nosotros, calmado, silencioso, eterno, observa el caos y susurra: déjate llevar, no hay nada que temer. En este punto, las señales del universo dejan de ser externas. Empiezan a resonar desde el interior. El cuerpo vibra, los sueños se convierten en mensajes, la intuición habla con claridad, el alma siente que algo superior la guía. Y así es. Steiner lo llamó acción del ser espiritual. La parte divina del hombre finalmente toma el control. Es el momento en que el individuo deja de ser arrastrado por los vientos del destino y se convierte en el viento mismo. Pero el camino no es pacífico. Las fuerzas opuestas, Lucifer y Ahriman, intensifican su influencia. Lucifer ofrece una vía de escape. Déjalo todo, levántate, abandona el mundo. Ahriman ofrece anestesia. No hay nada más allá de la materia, olvida lo invisible. Ambas voces son seductoras. Ambas prometen alivio inmediato. Y por eso, el verdadero discípulo necesita mantener la mirada fija en el centro, en el Cristo interior, el mediador de las polaridades. Steiner decía que Cristo no es una figura distante, sino una presencia etérea, viva en el alma humana. Él es el equilibrio entre el fuego luciferino y el hielo ahrimaniano. Él es el punto donde el universo y el hombre se encuentran en armonía. Cuando la conciencia alcanza este centro, todo cambia. El dolor no desaparece, pero pierde su poder para herir. La crisis continúa, pero se torna luminosa. El individuo comprende que el colapso es simplemente el gesto divino de reconfigurar su vida. Entiende, finalmente, que las señales del universo nunca fueron advertencias en el sentido humano, sino instrucciones amorosas que lo guiaban hasta allí. Todo lo que parecía ruina era preparación, todo lo que parecía castigo era enseñanza. Y entonces, el alma despierta, mira hacia atrás y ve que cada resistencia, cada pérdida, cada repetición, cada cansancio, cada síntoma, cada caos, cada sincronicidad, cada silencio, todo formó un lenguaje único, el lenguaje de la evolución. El universo no quiso destruirlo, sino enseñarle a escuchar, y ahora escucha,
por primera vez, oye el sonido de su propio destino, y ese sonido es música. Pero el despertar también conlleva responsabilidad. Steiner advirtió: quien percibe el mundo espiritual carga con el peso de sostenerlo en la tierra. El hombre despierto ya no puede vivir inconscientemente. Cada pensamiento, cada palabra, cada gesto se convierte en una semilla cósmica. Sus acciones repercuten en las esferas invisibles. Se convierte en colaborador del Logos, co-creador de la realidad. Y esto exige pureza, discernimiento y amor. El camino de la luz no es la huida, sino el servicio. En este punto del viaje, las señales del universo se transforman en comunión. Ya no hay advertencias, sino diálogo. El tiempo pierde su linealidad. El azar desaparece. Todo es un mensaje, y el ser humano vive en permanente comunión con el todo. Ya no se pregunta ¿por qué sucedió esto?, sino ¿qué quiere revelarnos? No lucha contra el flujo, sino que danza con él. El destino deja de ser una prisión y se convierte en una alianza. Y es entonces cuando surge la gran paradoja. Cuanto más despierto se vuelve el ser, más silencioso se vuelve el universo. Las señales disminuyen, no porque hayan cesado, sino porque ya no son necesarias. El ser humano ha aprendido a escuchar antes de que se envíen. Vive en armonía, en sintonía. Lo que antes era una advertencia se convierte en inspiración. Lo que antes era una corrección se convierte en cooperación. El universo y el ser humano respiran al unísono. Steiner afirmaba que, en este estado, el alma alcanza el inicio de la verdadera libertad. Ya no se rige por leyes externas, sino por la conciencia viva del espíritu. A esto lo denominó acción moral intuitiva, la capacidad de percibir, en el momento presente, lo que el cosmos desea expresar a través de nosotros. El individuo se convierte en un instrumento consciente de armonía universal. Cada una de sus acciones es una bendición, cada silencio una oración, cada encuentro un sacramento. Y entonces, al final de la tormenta, el discípulo comprende: el universo nunca lo amenazó, solo lo guió. Cada pérdida fue un regreso disfrazado, cada derrumbe un nacimiento, cada advertencia una promesa. Comprende que la vida es un gran espejo, y el reflejo que lo asusta es el rostro divino que aún no ha reconocido. El miedo se disuelve, la entrega es completa, la conciencia por fin reposa en su verdadero hogar, la unidad. La tormenta cesa, el cielo se abre, regresa el silencio, no el silencio de la ausencia, sino el silencio de la plenitud. El universo ya no necesita gritar. El ser humano por fin ha aprendido a escuchar. Cuando el viento amaina y el polvo de las ruinas se asienta, el hombre que despierta descubre que nada, absolutamente nada, fue en vano. Cada lágrima, cada silencio, cada obstáculo conformaron el perfil exacto de una verdad que lo aguardaba desde el principio. Comprende que el universo nunca lo castigó, solo lo guió, que el destino nunca lo aprisionó, solo lo moldeó, que las señales no eran enigmas amenazantes, sino invitaciones al recuerdo. Todo lo que le parecía ruido era, en realidad, música tocada a otra frecuencia. Y ahora, por fin, la escucha. Rudolf Steiner afirmó que el despertar espiritual no es el final del camino, sino el comienzo de una nueva forma de existir. Quien comprende el lenguaje de los signos entra en otro modo de vida, una vida vivida desde dentro hacia afuera, en armonía con el ritmo del cosmos. A partir de ese momento, el ser humano ya no busca el significado en las cosas. El significado se convierte en un canal para la inteligencia divina que lo impregna todo. Las coincidencias siguen ocurriendo, pero ahora se las reconoce por lo que siempre fueron: oraciones respondidas incluso antes de ser pronunciadas. El alma despierta, aprende a confiar, no porque comprenda todos los misterios, sino porque siente que todo lo que sucede es expresión de una sabiduría superior. El universo, que antes parecía una fuerza externa, se revela como un espejo del ser. Cada gesto, cada mirada, cada aliento se convierte en comunicación. El azar desaparece. La sincronización se impone. La vida comienza a fluir como un río que, tras serpentear entre montañas durante largo tiempo, finalmente llega al mar. Steiner llamó a esta etapa conciencia moral libre, el punto en el que el hombre actúa no por miedo ni por deber, sino por amor a la verdad. Se convierte, como dijo el maestro,
en un sacerdote de su propia existencia. Vive en el mundo sin pertenecer a él. Camina entre los hombres, pero escucha en silencio a los dioses. Su presencia transforma el ambiente, no porque predique, sino porque lo irradia. Esto es lo que Steiner llamó la fuerza crística interior, el poder de armonizar los opuestos y sanar el mundo sin palabras. El hombre que alcanza este estado ya no necesita señales. Se ha convertido en la señal misma. La vibración de su alma es el instrumento a través del cual el cosmos toca su melodía. Todo lo que hace reverbera en las dimensiones invisibles. Su vida es oración y su acción, respuesta. Ya no pregunta, ¿qué quiere el universo de mí? Porque ha comprendido. El universo él quiere ser él, quiere manifestarse a través de su conciencia despierta. Y, sin embargo, Steiner nos recuerda, el verdadero iniciado no abandona la tierra, permanece entre los hombres, porque sabe que el espíritu necesita al mundo, tanto como el mundo necesita al espíritu. Reconoce que la materia es la sombra de la luz, y que redimir la sombra es obra de amor. Por lo tanto, regresa a la vida cotidiana con una mirada nueva. El tráfico, el trabajo, las conversaciones, el cuerpo, el tiempo. Todo es un altar. Todo es una oportunidad para expresar la armonía cósmica en el gesto más sencillo. Este retorno al mundo es el verdadero milagro, porque es fácil ver a Dios en las estrellas, pero difícil verlo en las debilidades humanas. Es fácil sentir el cosmos en la meditación, pero difícil sentirlo en la fila, en el conflicto, en la espera. El hombre despierto aprende a encontrar el infinito en el detalle. Comprende que lo divino no solo reside en las alturas, sino en el momento presente, en la mirada que se encuentra, en la palabra que sana, en el silencio que acoge. El universo no habita en el exterior, palpita en el espacio entre un pensamiento y otro, entre una respiración y otra. Entonces, el discípulo mira hacia atrás y sonríe. Comprende que el café derramado, el autobús perdido, la palabra hiriente, la dolorosa pérdida, todo formaba parte de un gran diálogo, que toda su vida era un lenguaje en el que el espíritu intentaba decir, aquí estoy. Comprende que el universo nunca guardó silencio, solo esperó a que aprendiera a escuchar sin oídos, a ver sin ojos, a comprender sin mente. Y ahora que lo comprende, todo es sencillo. Lo que antes era una carga, se convierte en danza. Lo que antes era ruido, se convierte en canto. Lo que antes era temor, se convierte en reverencia. Steiner afirmó que la verdadera iniciación no consiste en entrar en otro mundo, sino en mira este mundo con nuevos ojos. El cielo permanece igual, la tierra permanece igual, pero la perspectiva ha cambiado, y es la perspectiva la que crea el mundo. Quien ve con los ojos del espíritu ya no vive en el caos, sino en el orden sagrado de las correspondencias. Sabe que cada acto, cada elección, cada emoción es un diálogo con la totalidad, y así actúa con cuidado, habla con presencia, siente con gratitud. Su vida se convierte en un testimonio silencioso de que lo divino mora en lo humano. El universo, entonces, se convierte en compañero. Ya no es una fuerza impersonal, sino un amigo íntimo. Guía con ternura, responde con precisión, corrige con amor. El hombre despierto aprende a confiar en este diálogo, y esta confianza lo libera, porque quien confía no teme. Quien confía sabe que todo es un camino, incluso el error. Steiner afirmaba que errar es aprender a crear junto con el cosmos, porque la creación también se perfecciona dentro de nosotros. La libertad espiritual, en este punto, no es la ausencia de límites, sino la presencia de la conciencia. Es saber que el destino es una coreografía y que la única elección verdadera es bailar al ritmo adecuado. Quien vive así ya no busca señales. Ellas mismas son una señal viviente. Son la prueba de que el universo habla y de que la humanidad puede responder. Y quizá por eso, al final, regresa el silencio, pero no el silencio de la ignorancia, sino el silencio de la comunión. El hombre y el universo, ahora reconciliados, respiran juntos. Ya no hay separación. El interior y el exterior se funden. Lo que llamábamos señales del universo, ahora son los mismos latidos del corazón. Rudolf Steiner nos dejaría con un último consejo. No temas a las fuerzas que te corrigen. Son la mano de Dios moldeando tu forma inmortal. El universo no te castiga, te educa.
no te advierte, te despierta. Y cuando aprendes a ver en esto un acto de amor, incluso el sufrimiento se vuelve sagrado. Quien vive esta verdad ya no pregunta, ¿qué quiere el universo de mí?, sino, ¿qué quiere el universo ser a través de mí? Y en esa pregunta, toda distancia entre lo humano y lo divino se disuelve, porque el universo no está afuera, esperando ser comprendido, está adentro, esperando ser recordado. Y así, el círculo se cierra. El hombre despierto regresa al punto de partida, pero ya no es el mismo. Camina sobre la tierra, pero sus pies tocan la eternidad. Vive entre sombras, pero sus ojos reflejan estrellas. Ha aprendido el lenguaje del cosmos y ahora lo habla con el corazón. Si este contenido te ha conmovido, si te ha resonado, si te ha recordado algo que siempre supiste pero habías olvidado, debes saber esto. Eso también es una señal. El universo te acaba de llamar por tu nombre. Si este contenido te ha resultado interesante, dale a me gusta, comenta y suscríbete al canal para obtener más revelaciones. El viaje no ha hecho más que empezar.